Y voy a pasar también. Yo me retiro un rato antes porque tengo clases, aviso por las Bueno, dudas. acá, a ver, para que... Ahí va. Y ahora empiezo también a transmitir y comenzamos. Esta es la primera vez que lo uso así con el Facebook y no soy tan tecnológico. Perfecto, ahí está. ¿En qué página sale, Facu? En mi Facebook personal y de ahí después lo voy a compartir a mi página. Va a ser más práctico. Porque se comparte como cualquier cosa, me imagino, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, bienvenidos a todos, mientras los voy saludando. Hay varios que acaban de entrar. Se ve que la ayuda nos convoca. Vamos a ver de qué manera. Cerrar acá. Ahí creo que está transmitiendo, ¿no? ¿O no? Acá me tira Germán que hay que comprobar la conexión. Si no, vos lo podés hacer, si no yo te lo copio a vos porque me tira transmitiendo. Ah, no, acá está para. Esto me estaba pidiendo. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está. Bueno, ahí creo que está transmitiendo. Creo. Ahí está, sí. Bueno. Después de última me avisa Germán si aparece. Sí, ya está transmitiendo, está en vivo. Bueno. Bueno. Entonces, los saludo nuevamente a todos. Bienvenidos a este espacio abierto, esta charla abierta. eh, que bueno, que es focalizada sobre la ayuda y sobre también el taller que voy a comenzar el sábado que viene, donde bueno, vamos a estar trabajando con el enfoque de la ayuda desde la filosofía de Bert Hellinger, que uno de sus grandes aportes, entre varios que realizó a lo largo de su vida, desde mi perspectiva, tiene que ver con la manera en la cual él describe la ayuda y, bueno, describe ayudas que están bajo sus palabras, digamos, más al servicio de la vida y ayudas que a veces, aunque parten de intenciones positivas o de deseos de asistir a otros, en muchos casos terminan contribuyendo a las problemáticas, profundizando incluso en algunos casos, y no justamente permitiendo lograr la ayuda. Entonces, un poco la idea de este espacio donde también van a poder hacer preguntas, es intercambiar un poco para ir comentándoles qué serían los órdenes de la ayuda, que es un poco el título que él le da a ciertos principios para, bueno, lograr justamente una ayuda que sea saludable no solamente para la persona que está siendo ayudada, sino también para la persona que está ayudando, que eso es algo que muchas veces no se pone foco y, bueno, es muy importante en qué lugar está parado el ayudador, digamos, también, ¿no? Antes quería empezar desde un punto de partida así bastante básico, pero que es muy importante, y que tiene que ver con que en, en esta filosofía, en esta mirada de las relaciones humanas, eh, el ser humano se piensa o se aborda desde un lugar sistémico, que eso quiere decir que se entiende la estructura de la subjetividad y de cómo el ser humano se vincula a nivel siempre comunitario, y que eso está introyectado, digamos, en cada uno de nosotros, y que se manifiesta de diversas maneras.
yo mandé un textito a algunos donde hay una cita de una antropóloga, que ahora no recuerdo el nombre, una antropóloga muy conocida, que en un momento le preguntaron en una clase cuándo empieza como la civilización en el ser humano, ¿no? Y bueno, varios, o quien preguntaba, digamos, estaba esperando que responda el lenguaje o ciertos objetos, y ella lo que contestó fue que es un fémur fracturado y curado, digamos. Y, y responde esta pregunta, digamos, argumentando de que en el reino animal, si un animal se fractura el fémur, básicamente no tiene posibilidades de sobrevivir, digamos, no puede alimentarse, no puede escapar, y el tiempo que tarda una herida de esas características en curarse, eh, les pido que pongan en silencio por las dudas para que no se... em, justamente hace que sea muy difícil sobrevivir. Entonces ella decía que un fémur curado significa que alguien se pudo ocupar de esa persona, que pudo asistirla, que pudo darle de comer, que pudo resguardarla y por lo tanto que pudo sobrevivir. Implica, entonces ella de alguna manera define el inicio de la civilización como el inicio de la ayuda y la asistencia en el Homo sapiens, ¿no? Eh, y este caso anecdótico, de alguna manera, está en contacto con ciertos aspectos que yo quiero compartir en relación a la ayuda, que tiene que ver con que justamente el ser humano se desarrolló gran parte de la humanidad en pequeños grupos y dependió justamente de los otros para sobrevivir y desarrollarse. Y esta es una necesidad muy básica que todos experimentamos desde siempre, que es la necesidad que tenemos de ayudar y también de que nos ayuden, ¿no? Sobre todo el aspecto de recibir ayuda en nuestras etapas primarias, donde básicamente dependemos de adultos para poder desarrollarnos y sobrevivir a nivel alimenticio, nutricional y, bueno, del desarrollo emocional y cognitivo también, ¿no? Y justamente en esas etapas de desarrollo, eh, el vínculo que hemos tenido con la asistencia y con las personas con las cuales estamos abiertos anímicamente y emocionalmente de una manera muy profunda, estructura muchos aspectos de nuestra forma de vincularnos con los otros, entre ellos cómo entendemos la ayuda. Y acá ya abro como una pregunta para el grupo, de que en general suele pasar que donde más difícil es ayudar, es donde más nos importaría o nos gustaría ayudar, que es con las personas cercanas, con los familiares, con los seres queridos, digamos, que es donde experimentamos en primera instancia este impulso de ayudar y, y de también esta experiencia de ser asistido, recibir ayuda de otros, ¿no? Y justamente suele pasar esto, suceder como esta paradoja, donde en los lugares donde más nuestra ayuda nos convoca, suele ser donde menos efectiva, digamos. Es donde es muy difícil ayudar a los padres, a los hermanos, a nuestras parejas, a nuestros hijos inclusive, ¿no? En distintas etapas. Y, y de alguna manera eso tiene que ver también con desde qué lugar solemos ayudar, porque justamente en las relaciones afectivas es donde más difícil es respetar ciertos límites necesarios para que la ayuda sea saludable y tenga, digamos, un efecto. Eh, no sé si esto que digo les resuena o si todo les pasa que sí pueden ayudar a sus seres queridos sin dificultad, lo cual generaría bastante envidia de mi parte. Pero bueno, eh, una de las... eh, si alguien quiere compartir algo, lo puede hacer. Ya esto es abierto. Yo ya saludé a todos al principio. eh, si no, continúo con esto que estoy desarrollando. Eh, Yo puedo tirar algunas explicaciones, pero me pregunto cuál es la tuya. sí, ¿Qué hipótesis tenés vos para esta dicotomía, no? en relación a la familia, Claro, que a los más cercanos se supone que los que más imbrincados emocionalmente estamos y que nuestra supervivencia, nuestra salud tienen más que ver con lo de ellos, a veces somos más valentes para esta ayuda, claro. incluso los que se supone que nos dedicamos a esto, ¿no?
Sí, por un lado, digamos, uno de los aspectos que permite, digamos, de establecer desde este enfoque, tiene que ver con el equilibrio que hay entre las relaciones. Y que ese equilibrio tiene, en algunos casos, una estructura desequilibrada natural. ¿Qué quiero decir con esto? Hay relaciones que se dan entre pares y donde hay un equilibrio mutuo en esas relaciones, y hay relaciones donde es asimétrico ese equilibrio. Por ejemplo, la relación que esto lo hemos hablado en el encuentro que tuvimos grupal, que vos participaste, bien, con los padres o con los hijos, sería la inversa, se genera un movimiento de desequilibrio. ¿En qué sentido? Que no un hijo no puede equilibrar la vida recibida. Yo puedo equilibrar lo que por ahí en una pareja, mi pareja me retribuye y yo también doy algo, pero en el caso de los padres hacia los hijos, que primero, en el caso de que sean los padres biológicos, dan la vida, crían a los hijos, le permiten desarrollarse, todo eso que el hijo recibe genera una simetría, digamos, que es natural, que tiene que ver con el desenvolvimiento de la vida. Y eso también ya pone cierto límite, porque de alguna manera, aunque nosotros querramos retribuir, devolver, equilibrar eso que nos dieron, con lo cual nos ayudaron, podríamos decir, a que estemos vivos, a que nos desarrollemos, no puede nunca llegar a un equilibrio. Y eso suele generar muchas veces en los vínculos con los padres una deuda interna para muchos hijos que les genera mucha frustración a lo largo de la vida. Y sobre todo se profundiza cuando encima, si alguno de esos padres por algún motivo tiene alguna experiencia de vida muy difícil o carga consigo estados emocionales o experiencias traumáticas que no pudo resolver, es donde aún más, ahí vi la mano María, se genera, digamos, esa dificultad, porque no solamente se acopla lo que yo recibí, que es mucho, sino además a través de la afectividad que hay, yo percibo el dolor o el trauma de esa persona y quiero hacer algo con eso. Entonces, eso doblemente genera un desequilibrio, porque en general también, en el caso de los padres, todo eso sucedió, en muchos casos, mucho antes de que yo nazca o que yo esté. Entonces, llega cuando eso ya está estructurado, y a muchos hijos les sucede que desarrollan, digamos, durante el vínculo con esa persona, toda una necesidad de asistir, de ayudar, que no llega a buen puerto porque justamente eso ya está establecido, ¿no? Entonces, esa misma estructura después se va replicando en otros vínculos. Vos querías decir algo, María, porque levantaste la mano cuando estaba No, diciendo. sí, sí. No me termina de quedar claro esto de que no esté equilibrado, digamos, el vínculo entre padres e hijos con respecto a la ayuda, porque es algo que ya los padres lo traían, entonces... Claro, el desequilibrio primero que nada tiene que ver con que, hago un paréntesis, digamos, en una relación de Claro. pares, por ejemplo, en pareja entre dos adultos, hay una igualdad, ¿no? Entonces hay una retribución constante entre lo que se da y lo que se toma en esa relación, y los dos están en igualdad. Con los padres, con la madre, con el padre, eso no es posible, porque lo que dan los padres a los hijos no lo pueden equilibrar, partiendo por la vida, digamos. No hay nada que se asemeje a dar la vida, porque es la posibilidad de todas las posibilidades, y no hay forma que yo pueda dar algo semejante a mis padres, digamos. Yo puedo dar eso en mi propia vida, si tengo hijos o con las cosas que yo realice, pero no a ellos. Y eso genera un desequilibrio que es natural, que bueno, son los padres los que dan la vida y no los hijos, sería. Lo que pasa es que como nosotros todo el tiempo necesitamos equilibrar, muchas veces sentimos como una deuda por lo que nos dieron y tratamos de equilibrar eso. El tema es que ese impulso de equilibrio nunca llega a satisfacerse, porque justamente es desequilibrado por naturaleza. Y eso genera a veces mucha frustración y nos pone en un lugar con los padres donde ya dejamos de ser hijos. Como que de repente nos ponemos nosotros como padres de nuestros padres. ¿Se entiende esto que digo o no queda claro?
Sí, 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 se entiende. Sí, es como, o sea, sería como un desequilibrio, o sea, que ni de adultos. Exacto. Porque yo puedo asistir a mis padres, por ejemplo, que son mayores, ¿no? Y necesitan asistencia. Pero no es lo mismo asistir a un mayor que está en la decadencia de su vida, que ya vivió, que asistir a una persona que se está desarrollando y donde yo le estoy dando los recursos para que viva su vida, digamos, como es un niño. Es una diferencia abismal entre una cosa y otra. Entonces, eh, es, y, y nosotros diferenciamos entre el amor y el orden en el sentido de que en ambos casos es una actitud amorosa, pero el orden es distinto, no es lo mismo y no es la misma la responsabilidad, no es la misma responsabilidad de un padre hacia un niño que de un hijo adulto hacia un padre anciano que necesita asistencia. Perdón, Facu. Sí. Y en lo que contás es como antropológico, nos pertenece como especie, no tendría tanto que ver con el estilo de cuidado que tiene el padre para con su hijo. O sea, puede haber padres recuidadores que hacen, desde que yo soy chica, tengo la experiencia de haber sido cuidada, y no tiene que ver con que les deba más o les deba menos, tiene que ver con el rol de padre e hijo, que no tiene Sí, con el estilo vincular. eso como profundizaría, pero hay un inicio que tiene que ver con la vitalidad, que mi padre se puede morir apenas me concibió, pero la vida me la dio él, digamos, y es la posibilidad de todas las posibilidades, junto a mi madre en este caso, ¿no? Okay. Entonces, después, si encima son los mismos padres los que crían y que brindan muchos recursos o no, eso va como complejizando la relación. Pero la simetría está de base, digamos, sería. Gracias. Tiene que Sí. ver un poco con esto de desequilibrar la ayuda, lo que dijiste antes, de tener que pasar a ocupar otro espacio, en vez de ser hijo de tu padre, sino que pasas a ser padre de tu hijo. Ahí está el desequilibrio, lo que vos planteás. Volvé a preguntar porque me confunde como lo planteaste. Claro, el desequilibrio que vos estás diciendo tiene que ver que es cuando surge que en vez de estar tu padre y vos hijo, pasás a ser vos, querés pasar a ser vos el padre de tu hijo. El padre de tu padre será. Claro, el padre de tu padre, perdón, claro. Por Al eso no revés. entendía. Es Bueno, que eso ya nos dice algo. eso es el desequilibrio, ¿no es Esa cierto? confusión es un buen Claro. ejemplo. Claro, porque... Ahí habría un desequilibrio, eso es lo que te quiero decir. Exacto, porque nosotros, y eso ya no solamente se aplica a los padres, se aplica a cualquier adulto. Claro. Y esto es uno de los principios más importantes en este enfoque, que es, nosotros no podemos darle al otro lo que al otro le faltó. O sea, si a una persona fue abandonada o si vivió una situación traumática, aunque yo sea la pareja y lo ame, aunque yo sea su terapeuta y lo acompañe, yo no le puedo dar lo que ahí faltó. Yo puedo acompañar desde un lugar de terapeuta o desde un lugar de pareja a que esa persona se reconcilie con esa experiencia, asistir ese momento, quizá en un rol terapéutico, en un momento específico, ocupar como un cierto rol paternal o maternal, dependiendo, pero eso es un momento muy específico de la técnica terapéutica, que es algo que hemos hablado mucho con Germán, sobre todo, este último tiempo, pero después uno se tiene que retirar de ahí porque ese espacio ya está ocupado por esa persona que estuvo o que no estuvo, digamos. Y muchas veces, ante el dolor del otro, nos sentimos tentados de alguna manera de querer reparar de esa manera, dando lo que faltó. Y eso suele ser como una parte que aumenta la complejidad del problema, porque en algún momento eso se rompe, porque justamente yo no soy esa persona. Aunque yo tenga todo el amor del mundo como pareja, si a mi pareja, no sé, se le murió el padre cuando era pequeña, y yo puedo asistirla, en algún momento se cae de maduro que yo no soy el padre, digamos. Y eso como aparece a través de muchos conflictos. Además, cuando uno también da demasiado, va generando como una deuda con el otro, y eso también en algún momento aparece. Por eso es tan importante el equilibrio y el lugar que yo ocupo. Esto es uno de los puntos más importantes de este enfoque en realidad en relación a cuál es mi lugar con el otro. No es lo mismo ser padre, ser hijo, ser pareja, ser hermano, ser un terapeuta, ser un ayudador en una institución.
Es como que cada rol tiene su límite y la ayuda tiene un principio y un final. Y eso hay que saber reconocerlo para justamente que la ayuda sea fructífera. Si no, muchas veces la ayuda, supuesta ayuda, termina formando parte del problema. Quiero leer algo que escribieron hace un tiempito. Sandra escribió: ¿cuál es el parámetro para saber cuándo ayudar? El parámetro a seguir sería: ¿cuál es la pauta para saber si uno puede ayudar o no? Esta es una buena pregunta en relación a esto, que cómo reconocemos el límite, digamos, ¿no? Es una de las cosas más difíciles. ¿Ahí querés decir algo, Germán? No, yo venía con esto de, no, a lo mejor vos venís del palo de la filosofía, lo sabés mejor, el autor, no me acuerdo, que hace la diferencia entre implicarse y sobreimplicarse. Ajá. Implicarse tiene que ver con esto de acompañar un proceso. Mi pareja, yo no le puedo dar lo que no le dieron y yo me implico en ese proceso. Cuando me sobreimplico es cuando quiero hacer lo que, o quiero dar lo que no tuvo, y ahí es donde empiezan los problemas, porque Claro. ¿no? Se hace simétrico eso que no debería de ser. No me acuerdo quién en filosofía habla de implicancia y sobreimplicancia. Sí, y además, no sé ese autor, no lo registro con esos términos. Eh, lo que quería agregar a esto que vos decís, que en general también la ayuda a veces, ciertos tipos de ayuda, tienen como un conflicto con darle espacio al dolor, ¿no? Cuando una persona vive una situación traumática o una dificultad, y esto yo siempre doy un ejemplo muy extremo, muy drástico, digo que para mí es muy pedagógico ver la dificultad que tenemos para acompañar al otro en los velorios, digamos. Los velorios son el claro ejemplo de cómo nos relacionamos con el dolor, porque muchas veces yo las experiencias que he tenido en los velorios con personas cercanas, es que suele pasar que las personas que están atravesando el duelo, son hijos, hermanos, padres de la persona que falleció, suelen estar sosteniendo a las personas que vienen a saludar. ¿Y por qué suele pasar eso? Porque las personas que muchas veces se acercan ante la persona que está con ese dolor, quieren hacer algo con eso. Quieren como aliviar, calmar, decir algo que, no sé. Y eso termina generando que esa persona que está atravesando eso se tome el tiempo y se ocupe en, como, no te preocupes, digamos, esto como de maneras muy sutiles e inconscientes muchas veces, donde termina esa persona que está atravesando el dolor acompañando a que el otro soporte que está atravesando ese dolor, digamos. Porque justamente nuestra cultura nos resulta muy difícil simplemente, por ejemplo, una persona que está en duelo, ser acompañante de ese proceso, que es saludable, digamos. Es saludable que la persona esté triste, esté angustiada, por ejemplo, si murió alguien. Cuando se quiere hacer algo para que la persona no sienta eso, en realidad no se está ayudando. Se está generando todo lo contrario, porque la persona necesita atravesar esa instancia. Y muchos espacios de ayuda a nivel vincular y a veces a nivel profesional, como que quedan en ese loop de cuando aparece el dolor, se genera un conflicto y en realidad es la solución. Lo que pasa es que, bueno, el dolor no es un lugar agradable. O, y donde uno puede hacer algo. Es como un dolor físico, duele, y hay que darle lugar, digamos. Y el espacio que tenemos con nuestro propio dolor, de nuestras propias experiencias, suele ser también la mejor medida para ver cómo yo me comporto con el dolor del otro. Cuánto lugar le doy al dolor del otro suele decirme, bueno, cuánto lugar le estoy dando a mi propio dolor. Eh, ¿Se entiende esto que estoy diciendo o queda medio abstracto? Sí, perfecto. ¿Cuánto, Bueno. perdón, Sí, cuánto sí. lugar me doy? Yo siempre pienso, tengo colegas, psicólogas, que se dedican a cosas fuleras para mí, ¿no? Trastornos de la Sí. alimentación, gente que se corta, intentos de suicidio, y están ahí como pez en el agua, ¿no? Ujú. Y si lo pienso y las conozco, en general son personas que han tenido en su propia experiencia personal, no sé si esos síntomas necesariamente, pero han transitado cosas duras.
dale como ejemplo, digamos, si yo transité cosas duras, estuve más habitada por cierta cantidad de dolor y quizá puedo tramitar mejor y me da sentido acompañar a personas que están queriendo suicidarse. Y si no, no tanto. ¿Tiene que ver con esto que decís o fui para otro lado? Está bueno lo que decís, porque para mí esa respuesta es sí y no a la vez. ¿En qué sentido? Primero, en un nivel sí, una persona que ha atravesado muchas o grandes espacios de dolor y que ha podido sobreponerse, tiene una experiencia personal de la capacidad que tiene el ser humano de atravesar, y que esa experiencia personal puede generar como un nivel de acompañamiento muy, muy profundo. Pero al mismo tiempo, yo por haber atravesado esas situaciones, y ahí sería no, si yo no las tengo muy resueltas, voy a ser un gran obstáculo para el otro, en ese nivel. Y al mismo tiempo, quizá una persona que no atravesó grandes situaciones, pero sí ha estado como equilibrado con lo que le ha pasado, ha podido, tiene la capacidad para acompañar, quizá, porque si no, digamos, es como que a uno le tiene que pasar en la misma medida para acompañar, digamos, eso sería como un límite muy grande. Yo creo que igual es un contenido que favorece o perjudica dependiendo cómo yo estoy posicionado, porque además a veces no solamente se trata de qué me pasó a mí, a veces qué pasó en mi familia, en personas cercanas, digamos, entonces por eso es tan importante cómo yo estoy posicionado ahí, y eso en general va a tender a que yo me posicione en un lugar o en otro en la asistencia a una persona. O sea, que no es como si lo viví o no, sino como lo tramité. Exactamente, porque de hecho se ve mucho, ¿no? Cuando hay muertes trágicas en la familia, que es un único hecho para toda la familia, y cómo eso se procesa de manera completamente diferente en cada miembro de la familia, ¿no? Yo si quieren puedo, si nadie tiene una pregunta, puedo leer algo breve, que es, que no me voy a detener con esto porque esto va a ser más el tema del taller en sí, pero como para poner un marco, voy a leer escuetamente uno de los órdenes de la ayuda, que es una de las cosas más obvias que se puede leer, pero a la vez una de las más difíciles de realizar, que dice lo siguiente, Hellinger, en relación al orden, al primer orden de la ayuda. Él dice: el primer orden de la ayuda significa que uno solo da lo que tiene y solo espera y toma lo que realmente necesita. Es decir, que el dar y el tomar tienen límites. Percibir esos límites y respetarlos forma parte del arte de la ayuda. Es una ayuda humilde. Esta humildad y esta renuncia muchas veces contradicen ciertos conceptos convencionales de la ayuda y frecuentemente exponen al ayudador a críticas o reproches. Bueno, eso es algo que le pasaba mucho a él. Y este desorden se da cuando uno espera o exige al otro lo que éste no le puede dar, o cuando también uno siente que debe darle al otro algo que no tiene para darle, digamos, ¿no? Esto que es como parece como una verdad obvia, esto de uno no puede dar lo que no tiene y no puede tomar más de lo que necesita, se refiere un poco a todo esto que hablábamos. Si yo soy tu pareja, no puedo ser tu papá, no puedo darte eso, ¿no? Aunque te ame con todo mi corazón, digamos, incondicionalmente, eso pone un límite. Entonces, incluso en el ambiente terapéutico, de asistencia social, cualquier ámbito profesional de la ayuda, reconocer ese límite de dónde está el otro y dónde estoy yo, suele cuidar a ambos, porque si no, ese desorden después con el tiempo suele generar mucho conflicto, y esto se suele ver en las familias sobre todo, ¿no? En los conflictos familiares que parten de que yo quiero ayudar al otro o el otro me quiere ayudar a mí, según también el criterio que cada uno tiene, ¿no? Que ese es el tema ahí. Por eso es tan importante reconocer, porque muchos padres, por ejemplo, desde un lugar sincero interno de querer ayudar a los hijos, hacen desastres, digamos, ¿no? Llevándose puesto las propias necesidades de los hijos, basado en su experiencia de lo que debería ser lo que sus hijos necesitan, digamos, ¿no? Para dar un ejemplo. Por eso es muy importante reconocer en el lugar que yo estoy,
que es un lugar limitado, y eso también me va a dar las herramientas para ver hasta dónde puedo hacer una intervención con el otro. El tema que eso implica, que yo tengo que también verme a mí mismo qué me pasa con lo que yo no puedo con el otro. Y también ante la demanda del otro, que a veces yo no puedo colmar, digamos. Eso quizá a alguno le habrá pasado en alguna relación. Abro esta pregunta. ¿Les ha pasado de sentirse reclamados de que no hacemos algo que deberíamos hacer y sentir que no podíamos hacer otra cosa? ¿Han experimentado eso en algún vínculo, en alguna relación? Jamás, por favor, Dios me libre y guarde. Nunca, nunca me Nunca, pasó. te lo juro, papi. Me imagino. Pedirle peras al olmo sería Claro. frase. Estamos más o menos ahí. Sí, Sandra. Facu, en este ayudar, digamos, ¿cuándo sabes cuando estás ayudando y cuándo estás dando desde otro lugar que quizás no sería ayuda? ¿Se entiende la Ajá. palabra? Como también, ¿cómo reconoces qué es ayuda y qué es, no sé, acompañamiento, colaboración? No sé si se entiende, pero creo que también hay algo de límite y de reconocimiento Sí, en eso, para saber a dónde se posiciona uno, porque yo puedo estar dando algo y no considerar que eso sea una ayuda, claro. pero Sí. sin embargo, a lo mejor a otro nivel sí lo es, y Claro. puedo estar desequilibrando algo. O, A ver, ¿y podés darme un ejemplo concreto para ver si porque entiendo algo de lo que decís, pero como me falta información. Podés ponerles otros nombres, digamos, a los personajes. desde a lo mejor, no sé, como te digo, hacer algún trámite, a lo mejor a mí algo, no sé, desde hacer un trámite a alguien, Mm, puede ser un amigo, familia, pareja, o brindar una información que vos tenés por tu profesión, por ejemplo, pero como también es amigo, familiar o pareja, quizás ya ahí no estás trabajando, pero el conocimiento lo tenés de ahí. sí, O sea, sí, hay muchas cosas entreveradas, digamos, pero yo partiría como de algo básico. Una de las características que tiene la ayuda es que, primero, es muy importante que quien necesita ayuda lo pueda pedir. ¿Por qué? Porque muchas veces se ayuda suponiendo que necesita el otro, digamos, ¿no? Y si hablamos de adulto, esto es muy importante, porque con niños es otra situación, ¿no? Pero con un adulto, primero que nada está ese punto de partida, que da que la persona pide la asistencia. Eso a mí después me va a permitir ver si yo puedo o no ante lo que me pide. Suele pasar, como es más fácil dar que tomar, digamos, suele pasar que muchas veces también, en lugar de pedir ayuda, hacemos algo para que el otro se dé cuenta que yo necesito algo. Entonces, yo en vez de pedir lo que necesito, doy algo, esperando una respuesta posterior para que el otro se equilibre, digamos, se ponga en igualdad. Y muchas veces obviamente no pasa eso. Y lo que suele pasar paso seguido es que en lugar de pedir, después yo reclamo. Pero el reclamo y el dar tienen algo en común, que es que yo me mantengo en un lugar de fuerza. No estoy vulnerable. Cuando yo tengo que pedir ayuda, estoy en un lugar vulnerable, digamos. Y ese espacio es muy difícil de acceder a veces. En cambio, ayudar, asistir, suele ser para muchas personas más sencillo porque yo no me estoy exponiendo. O sea, me demanda un esfuerzo, implica una dedicación, no es que no es nada, pero no estoy en un espacio de vulnerabilidad donde el otro ve mi agujero, digamos, y quizá me dice que no, digamos, que es una de las posibilidades, porque el otro a lo mejor no puede, no quiere, no está obligado de ayudarme. Entonces,
ahí también, en este equilibrio que se da en la ayuda, eso es muy importante. Y sobre todo en la familia suele pasar que las personas se toman la atribución de ayudar sin que alguien lo pida, digamos, ¿no? Facu, y después nos enojamos porque encima el otro no se dio cuenta. O sea, yo hice para que el otro... Obviamente, Y después encima, ¿cómo no te diste cuenta que yo claro, necesitaba tal cosa? Como si el otro tuviera la bola de cristal. claro. Sí, Porque, y eso eso es uno de los, para mí, uno de los artes más refinados, sobre todo en la pareja. En la pareja eso aparece desde todos los costados, desde las actividades domésticas hasta las cuestiones anímicas, si tenés hijos, con lo que se hace con los hijos, donde es muy difícil, a veces lo básico, digamos, de llegar a acuerdos, plantear lo que uno necesita, el otro también, digamos, es como que se dan por supuestas muchas situaciones y después como que aparece el diario del lunes y además cada uno vivió su película, porque cada uno viene de una familia distinta, de formas diferentes de ayudar, de formas diferentes de hacer las cosas. Entonces, cuando damos por supuesto, en la asistencia hacia un otro, estamos dando por supuesto un montón de mapas que quizá al otro no le pertenecen. Y ahí se genera una gran confusión a la hora de ayudar y de asistir a un otro. Por eso es tan importante, digamos, esa faceta. Eh, sí, Natalia. No te escucho, a ver si te... A ver, ahí está Belito. Ahora, Ahí está, ahora sí. ok, pensaba esto, ¿no? Que a veces puede ser que ayudar justamente tenga que ver con no hacer. Es yo creo que ese es un nivel muy profundo de la ayuda, ¿no? Porque más que no hacer, porque por ahí el no hacer en nuestra cultura se interpreta como esto, no hacer nada. No, Eh, no, no. pero sería como no tener intenciones, en el sentido como segundas intenciones, de Sí. que mi ayuda tenga un efecto tal o que sea como que es como recibir al otro en lo que trae, primero recibir, hacer en contacto con el otro, con lo que el otro le pasa, y desde ese lugar, desde ese espacio interno, de ese lugar de espera, ver cuál es el próximo paso. Y eso yo en lo personal, en mi trabajo, lo aprendí en los casos más difíciles que me tocó trabajar, que me surgían, o sea, casos extremos de madres con hijos asesinados, como casos, lugares de una extrema vulnerabilidad donde yo me encontraba ante uno, bueno, ¿y yo acá qué puedo hacer? Y en general justamente era no hacer nada, era acompañar el movimiento de la persona. ¿Sí? ¿Alguien habló, Rodrigo? ¿O se escuchó algo? Sí, Ah, puede ser que cuando vos recibís ayuda y sí. vos te das cuenta que la otra persona lo está haciendo para darse a conocer de que ella ayuda, que es buena, que- Es una que- persona en particular, parece. Sí, 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 bueno, precisamente Sí, me pasa a mí que yo sí. recibo ayuda y vos te das cuenta que no lo hace con esas ganas de ayudarte, sino para tapar todo lo que es esa persona, así, eh, ay, mirá cómo te ayudo, eh, pero bueno, no nos llevamos bien, pero yo te ayudo, así nos llevamos bien, no sé si se entiende. Sí, se entiende. Yo, como no sé bien, en este caso hay como una persona que no sabemos quién es ni qué sería tapar lo de esa persona, pero lo que sí puedo decir de lo que vos estabas exponiendo es qué nos pasa a veces cuando el otro nos ayuda en un espacio donde nosotros no queremos que nos ayude y Claro. cómo nos sentimos ahí, que hasta nos sentimos violentados y la otra persona que nos está ayudando, o nosotros cuando ayudamos en ese lugar para no ponerlo en un otro, lo hace con una tranquilidad absoluta, de no, yo estoy ayudando, estoy haciendo lo que hay que hacer. Y por eso es tan peligrosa también la ayuda a veces, porque a veces es una de las cosas más violentas. Y encima cuando uno lo hace de un lugar de hacer el bien, de qué es lo que hay que hacer y que eso es lo bueno, es donde a veces menos empatía tenemos. Y a veces el otro simplemente no necesita o no quiere la ayuda. Incluso, aunque yo efectivamente
pueda tener algún argumento profesional o de una disciplina que yo haga, de que esa persona necesita, supongamos, cierta ayuda y que eso es así. Pero en ese momento la persona no lo puede tomar eso. Entonces, si yo no respeto eso, no estoy ayudando. Porque la ayuda para que llegue a buen puerto necesita una parte de que uno que da ayuda, pero otro que toma la ayuda. Y si la persona no puede tomar, es como que no tiene sentido. Entonces yo ahí estoy formando parte del problema si no reconozco que el otro no puede tomar. Quizá ahí puedo hacer un movimiento que facilite que la persona pueda tomar, y quizá ni siquiera eso funciona, pero porque nos genera una gran deuda, una gran incomodidad cuando el otro nos ayuda, nos da, y nosotros no podemos equilibrarlo. Y eso hay que tenerlo. Yo siempre hablo de esto en las relaciones de pareja, sobre todo, pero en todos los vínculos. Cuando esto de dar desinteresadamente, que suena muy lindo, pero cuando uno da, al otro le genera una deuda. Y quizá todos lo hemos vivido, cuando alguien nos asiste en algo muy importante, lo agradecemos y todo, pero uno necesita a veces equilibrar eso. Si nos ayudan económicamente, o si en un momento muy difícil que vivimos con una situación personal, alguien nos asistió mucho y nos bancó en esa situación, eso genera como un vínculo con ese otro, un flujo que necesita equilibrarse. Y no hay que subestimarlo eso, porque yo lo puedo hacer desde un lugar de desinterés, pero el otro le genera igual eso, y yo eso lo tengo que contemplar. Carlos, ¿querías decir algo? Levántate la mano. Sí. A mí se me arma lío con esto de, a veces en un rol de terapeuta, saber diferenciar cuando la persona rechaza una ayuda. En una sesión uno percibe algo y la persona rechaza la ayuda, o a veces es resistencia por miedo, etc. Cómo encontrar el equilibrio de, digamos, de alguna manera encauzar, y que se venza esa barrera, ¿no? A veces me cuesta cuando respetar el rechazo, o poder identificar lo que es rechazo de lo que es realmente un miedo a afrontar a dónde lo llevaría esa ayuda. ¿Se entiende la diferencia? Sí, está clarísimo, y es uno de los temas para mí que todos los que trabajamos con personas nos las vemos. Y me parece que es una pregunta fundamental, ¿no? Porque la persona que va a un espacio terapéutico va de una manera como muchas veces contradictoria. Quiere resolver algo, pero a veces esa resolución implica tomar ciertas decisiones, cambiar ciertas cosas que tienen beneficios ocultos que a veces no son fáciles de afrontar, como vos estás describiendo, digamos, ¿no? Y es todo un arte poder diferenciar esto que vos decís, que la persona no está pudiendo, entonces yo puedo hacer un poco de presión y forzar un poco para que haga un movimiento a la persona, o cuando realmente me tengo que retirar, digamos, y tengo que respetar esa negativa, ¿no? Yo creo que el espacio terapéutico, por un lado, digamos, como verán, me gusta dar respuesta sí y no todo el tiempo, nunca respuesta. Pero por un lado, avala que la persona que está asistiendo pueda tomarse cierta atribución de profundizar un poco, porque justamente la persona va ahí en esa contradicción de querer resolver, pero bueno, no. A veces no es ni consciente, digamos. Claro, no, totalmente, en general. Hay un conflicto ahí, y me ha pasado de tener que dejarlo pasar, digamos, y dejar de preguntar sobre eso, porque consciente o inconscientemente hay como una huida respecto de hablar del tema, que no tiene que ver con un, al menos no lo veo como invasivo de mi parte como terapeuta, sino como una forma de ayudarlo a trascender eso, ¿no? Exacto. Y me pasa que cuando veo que se pone incómodo, me retiro, dejo de preguntar sobre eso y cambiamos el foco de la consulta, pero los 2 o 3 sesiones adelante se retoma sobre eso que había quedado inconcluso, porque hubo como una evolución, algo se libera del inconsciente de alguna manera, claro, que va haciendo que vaya tomándose un poco más de conciencia. De alguna manera, a veces, en algún momento leí que a veces el ayudar tiene que ver como ir sacando capas en una cebolla. La capa, claro, que sale es la que está madura para salir, no puedo sacar la capa que sigue, entonces tiene que ir como descamando la cebolla, y eso es como un arte, ¿no? De ir encontrando un equilibrio.
Sí, porque además la ayuda también tiene distintas etapas, y acá volvemos también a esto que hablaba yo en la etapa en los duelos y darle lugar al dolor y saber acompañar esos procesos, porque por ejemplo en un ámbito terapéutico a veces es muy saludable que la persona se vaya muy enojada por lo que el terapeuta le dijo. A veces no se tiene que ir tranquila, porque ahí también hay una idea muy naif a veces de que lo saludable es estar bien, lo saludable es reconocer lo que es, digamos, y a veces lo que es no es agradable. Reconocer que mi pareja es perversa, violenta conmigo, reconocer que me están mintiendo, reconocer que, no sé, muchas cosas pueden ser, ¿no? O reconocer que yo hice un daño que no quise, pero que generó consecuencias a alguien, digamos, todas esas incomodidades no son fáciles de transitar. Y lo que yo creo en esto que vos decís, es que también a veces eso pone un límite al terapeuta. Uno puede trabajar hasta cierto límite, pero llega un momento donde eso es, bueno, ya si esto no se toca, no se puede seguir. Y ahí, en esos casos, yo creo que hay dos alternativas, digamos, así dicho de una manera muy gruesa. En muchos casos la terapia se transforma como en un acompañar hasta ahí, y en otros casos es, bueno, yo te puedo ayudar hasta acá y listo, si no querés trabajar esto, no podemos seguir trabajando, digamos. Y a veces eso es muy saludable, porque si no también colaboramos con darle un confort a la persona para que desarrolle un montón de estrategias para no resolver lo que tiene que resolver. Que eso, bueno, hay muchos abordajes que no me refiero a una técnica en sí, sino que cierto rol que ocupan algunos ayudadores, que es eso, que es ir hasta cierto lugar. Y para mí no está ni bien ni mal, digamos. En mi caso, yo en general, cuando veo que la persona no está muy disponible, tengo un tiempo de espera y respeto cierto proceso, pero hasta cierto punto, digamos. Si veo que no hay, a mí en lo personal, siento que no estoy trabajando, que estoy estafando al otro, que le estoy dando como una especie de ansiolítico momentáneo que no resuelve, digamos, ¿no? Pero bueno, eso también requiere de mucho desapego como ayudador, de decir, bueno, esta es mi tarea y bueno. Desprenderse del ego al momento de ayudar. Uf, y la frustración, ¿no? Porque para el ayudador, y esto es algo muy importante también, la recriminación excesiva como el halago excesivo es un peligro, porque en los dos lugares el ayudador tiene mucho poder, y el que queda disminuido es la persona que está trabajando. O sea, si yo creo que mi terapeuta o quien me asiste es muy importante para que yo pueda estar bien, ahí hay algo que está desfasado. Y si creo lo contrario, o sea, lo mismo, como que la persona deja parte de su responsabilidad, del trabajo que está haciendo esa persona consigo mismo, digamos, y eso para los dos lados es muy peligroso cuando se da, sobre todo en la parte del halago, del sentirse importante, ya no solo en lo profesional, sino en cualquier relación. Eso en general, en algún momento, no lleva a buen puerto. Acá hay algunas preguntas que quedaron que voy a leer. No sé si leí esto antes, pero Rodrigo escribió: la ayuda como una manera de manifestar que nunca tuvimos ayuda, ayudar porque te pide el otro sin tener ganas de hacerlo, pero, sí, ya lo habíamos hablado. La ayuda como forma de controlar y manipular, esa es una buena pregunta, digamos, que esto un poco que decíamos antes, yo doy para que vos te des cuenta que, que, que me tenés que dar, digamos. Y que a veces da muchos vínculos familiares, muchos padres, muchas madres con sus hijos, ¿no? Que dan y después como eso tiene un costo y el hijo se siente como atrapado ahí, ¿no? O una pareja, que eso para mí no es ayuda, es otra cosa, tiene otro nombre. Perdón, ¿me escuchan? No sé Sí, si me sí, escuchan te ahí. escuchamos. O dar como una forma de sentirme necesitado, ¿no? Dar en exceso para sentirme que el otro me necesita todo el tiempo. Bueno, Hellinger, una de las cosas que plantea en este libro de los órdenes de la ayuda es muy interesante porque hace referencia a que muchas veces son los pacientes los que ayudan a sus terapeutas a que puedan saciar su necesidad de ayudar, en realidad. Que muchas veces los pacientes o los consultantes, me gusta más esa palabra, se quedan en la terapia porque no quieren dejar al terapeuta, porque
porque el terapeuta los ayudó en su momento y como se genera lo inverso. Entonces la persona contribuye a que esa persona pueda ayudar, pero en realidad no necesita esa ayuda. Entonces ahí hay un desfasaje total, que es muy común eso. Porque también tiene que ver con la deuda que generó esa ayuda, si estuvo ya desde un lugar desequilibrado, donde esa persona que fue ayudada se siente endeudada, y tiene que equilibrar eso. Entonces es una ayuda que no libera, que no empodera al otro, ni tampoco protege al ayudador, porque expone mucho al ayudador eso después. Expone a muchos reclamos de sus consultantes. Sí, a mí me pasa que yo, como sentí siempre yo soy Rodrigo, pero es Sí. el Facebook de mi primo. Sí. Yo por ahí quiero estar en cada detalle, quiero que esto, que el otro se sienta bien, que no le falte nada, y para que la otra persona vea de que yo puedo con todo, y yo también tener esas ganas de decir, te pido una ayuda, porque yo te di todo, ¿me entendés? Vos no me podés fallar con esta ayuda, porque yo ya te la di. Como que uno brinda ayuda para después recibir algo, querer Claro, algo a cambio. por Es eso, un ego, es como eso que lo yo soy tan buena claro. que... ¿ves? Eso lo hablamos al principio, quizás no estaba, de esto de la gran diferencia que hay entre pedir lo que yo necesito y dar para que el otro se dé cuenta que yo necesito algo. Entonces, no es lo mismo que yo dé para que vos me des a que yo te pida y te sea sincero en lo que yo necesito. Mientras yo estoy en un lugar de dar, no estoy en un lugar de vulnerabilidad. Y después, esto que hablábamos también, que se pasa al reclamo. Te doy y después te reclamo, pero nunca te muestro mi necesidad. Entonces, ese movimiento es muy importante. Y acá, de hecho, alguien escribió algo en esa sintonía diciendo que muchas veces la ayuda no es bien recibida, puede ser tomada como invasora. Tiene que ver con un poco con eso, digamos, ¿no? Cuando estamos invadiendo. Voy a leer algo más que quedó nuevo, último. Ayudar excesivamente, aún sin querer. Bueno, esto que estaba diciendo recién, me parece. Bueno, estos son algunos de los temas y siguiendo otros principios que plantea Hellinger, vamos a ir trabajando con cuestiones puntuales de cada uno en este taller virtual. La idea es justamente que cada uno se pueda observar, primero, qué a priori tenemos sobre lo que significa ayudar. Más allá de la profesión que tengamos, si tenemos roles profesionales, pero en un nivel muy básico, ¿qué es ayudar para cada uno? Que eso muchas veces tiene que ver con la experiencia primaria de la ayuda. ¿Cómo se ayudaba en mi familia? ¿Cómo estaba bien visto que ayudábamos a alguien? Mi mamá por ahí asistía a todo el mundo y estaba con los primos, con los hermanos, con los padres, y ayudar era eso, era estar ante el otro al costo que sea, por decir un ejemplo, ¿no? Y ver, digamos, también las consecuencias que tienen esas formas desbocadas, por decir de alguna manera, de ayuda, y que no respeta ciertos límites, ¿no? Y justamente, ¿qué pasa con una ayuda? Nosotros llamamos de esta filosofía o de este enfoque una ayuda más adulta. Sobre todo, obviamente, estamos hablando de ayuda entre adultos. Con los niños eso tiene otra dinámica, pero con los adultos, la ayuda adulta es tratar justamente al otro como un adulto, como alguien responsable, como alguien que tiene los recursos, digamos, más allá de la dificultad que esté atravesando, para resolver. Si no, yo me pongo en un lugar muy importante y estoy aniñando al otro. Estoy aniñando al otro, ya lo estoy volviendo dependiente de mi ayuda por cómo yo me estoy parando como ayudador. Sí, querías decir. Claro, no, porque recuerdo que en una charla con esta Mateas decía, uno da activamente lo que le gustaría haber recibido pasivamente. Entonces yo, despreocupate que hago todo porque a mí me faltó que me hagan esto, me hagan todo. Claro. Entonces por eso uno lo hace porque nunca lo tuvo. Sí, ahí ya no estamos viendo al otro, estamos viendo a nosotros mismos, digamos, a nuestro... Y yo creo que la otra vez que hice una charla sobre esto, di un ejemplo, este ejemplo que lo vuelvo a dar, porque me parece que es ilustrativo de que a veces el ayuda tiene que ver justamente, porque acá leo que Nati puso ayuda habilitante, ¿no? Que tiene que ver con esto. Cuando mi hija tenía 2 años y medio, mi pareja empezó a viajar, a trabajar a otras ciudades y pasaba una noche afuera, ¿no?
Entonces fueron las primeras veces que mi hija dormía solo conmigo y no estaba la madre, que la noche, la madre y la noche, y los niños tiene un no sé qué. Bueno, las primeras veces que pasaba, obviamente mi hija se angustiaba, pedía por la mamá, y, y bueno, y era todo un proceso. Hasta que en un momento, creo que la tercera vez, porque yo soy lento a veces, para algunas cosas, me doy cuenta dónde yo me estaba ubicando. Y yo de alguna manera lo que quería hacer era, bueno, no te pongas triste, estás con papá, digamos. Ya va a venir mamá, pero ahora estás con papá, estás con... Y en un momento digo, no, ella extraña a la madre. Estuvo, entre la panza y ahora estuvo 3 años durmiendo con la madre casi siempre, digamos, y este es un desprendimiento importantísimo. Entonces, ¿cómo no la va a extrañar? Yo soy el padre, seré el padre, pero no soy la madre. Entonces está bien que esté triste, digamos, es saludable, tiene que transitarlo. Cuando yo hice ese movimiento interno y dejé de querer como apañar ese dolor, y obviamente me conectó con el dolor que a mí me causaba no poder hacer nada y tener que acompañar simplemente, obviamente que sucedió fue mucho más natural, fue más liviano para ella también, porque no había ningún freno, porque los niños no tienen problema con si están tristes, están enojados, están angustiados, están contentos, ellos sienten lo que les pasa, los adultos solemos tener mucha rosca con eso, digamos. Entonces ya bueno, simplemente extrañó a la madre y se terminó. Y creo que los hijos cuando son muy pequeños son una gran, o al menos para mí mi hija ha sido y es una gran maestra en esto de acompañar lo que pasa, y a veces no se puede hacer nada, hay que acompañar lo que se siente. Y cómo ahí vos ves este obstáculo que puede ser la ayuda, porque si yo queriendo ayudarla a que no esté triste, en realidad la estaba perjudicando, o sea, no le estaba permitiendo que haga un desprendimiento que requería que ella pase por esa tristeza. Doy este ejemplo concreto, digo, porque siempre estamos por ahí en lo teórico, pero se trata de eso, digamos, y eso siempre nos lleva a ver qué nos pasa con eso a nosotros. En este caso, el dolor que a mí me causaba esa situación. Entonces, muchas veces estamos así asistiendo también porque lo que pasa afuera nos mueve tanto que no queremos saber nada, que no queremos que el otro se conmueva, esté triste, esté angustiado. Y yo por ahí creo que lo estoy ayudando, en realidad estoy huyendo despavorido de lo que a mí me hace sentir eso. Por eso es tan importante el registro interno de lo que le pasa al otro. Bueno, saluda a Germán que tiene que trabajar, así que salió ahora y agradecía. Bueno, ¿hay alguna pregunta más con todo esto que estamos charlando? ¿Alguna o algo que quieran compartir en relación a estos temas? Bueno, veo que nadie... Ah, ¿sí? Sandra. Sí. Sí. La pregunta, ¿vos la dejaste para que la pensemos o es para charlarla acá? Digo, ¿por qué ¿Qué ayuda pregunta? el que ayuda? ¿O para qué ayuda uno? Suponiendo esto que dijiste de Hellinger, Ujú. de que es más a veces, o no sé si es siempre o a veces, el que ayuda es más por una necesidad de ayudar que por, y ahí quedó como puntito suspensivo. ¿Cuál sería la otra opción de el que ayuda, para qué ayuda? Una ayuda, mira, Del concepto de ayuda, sí, ¿cierto? sí, Pero bueno. sí. Una ayuda que es saludable, en general lo que hace es reconocer, es que es como una intervención momentánea. Y después uno se retira. No es tan importante, o sea, digo, no quiere decir que no sea importante, porque es muy importante la ayuda y de hecho se puede acompañar procesos. Pero lo que voy es que el rol del ayudador no es tan importante en el sentido de que no es el que hace el trabajo, es el que facilita el espacio para que eso suceda. Y eso es un arte y es importantísimo. En ese sentido, es importantísimo qué hace el ayudador. Pero no porque lo que hace el ayudador es lo que genera el proceso, sino el proceso que se permite a la persona transitar. Y si se quiere, lo llevamos a la medicina, que es que una persona cuando es operada, el médico tiene que hacer todo su trabajo de operar, cortar, por decir, pero el que se sana es el cuerpo. Si el cuerpo no responde, el cirujano puede haber hecho una cirugía impecable, pero si el cuerpo no responde, que es el trabajo que hace el cuerpo, no importa.
Y un cirujano, que de hecho pasa también, puede haber hecho un mal trabajo y el cuerpo se repone igual, digamos, con defectos. O sea, es importante, pero hay una parte que depende del organismo, del cuerpo, de las emociones, de la estructura de esa persona, que eso es lo que el ayudador tiene que aprender a reconocer y retirarse de ahí, porque si no, se toma una atribución que puede ser muy violenta, aunque no lo reconozca. Incluso muchas veces, y yo creo que esto lo hemos hablado con muchos colegas consteladores que son médicos, y que ellos lo plantean mucho, lo que pasa en muchas terapias intensivas, ¿no? De que se sostiene la vida hasta cualquier precio, generando que la gente muera en soledad, en lugares fríos, solo por querer sostenerla hasta el último momento, en vez de, bueno, aceptar que esa persona se va a morir, y por ahí lo mejor es que muera acompañada de sus seres queridos en una habitación, en su casa, digamos, esto tiene implicancia en muchos niveles, el lugar que nos damos, digamos, cuando asistimos al otro. Y eso yo lo digo porque lo he experimentado familiarmente, de una persona que quería irse y quería morirse en su casa y la institución no la dejó. Y se murió obviamente en terapia intensiva sola, digamos. O sea, entonces, ese tipo de cuestiones muchas veces están ancladas en una muy buena intención de los profesionales, en este caso un profesional de la salud o una institución, pero bueno, que no respeta ciertos límites. Por ejemplo, la muerte, digamos, ¿no? Que es el límite. No se puede ir más allá. Hay una historieta de Kino muy graciosa con relación a eso, que es una habitación de un médico donde hay un cuadro de un médico que está matando a la muerte y que está parada arriba de la muerte, como así, que representa un poco esta cuestión. Pero bueno, no sé si respondí tu pregunta, Sandra. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más? Porque vamos a ir cerrando este encuentro. Bueno, entonces... No, perdón, sí, perdón. claro. Es un ejemplo que cada vez que, por eso dije lo de lo invasor, en el caso del exceso de ayuda, Sí. lo dije por un caso muy cercano a mi familia. Mi madre es una ayudadora compulsiva, y bueno, y mi cuñada, la mujer de mi hermano, no le gusta eso, ¿no? Uy, claro. Entonces, Más si encima no sos el hijo. Claro. entonces ella busca ayudarla todo el tiempo, y una vez le paró el carro, esto de decirle, no me invadas, no me jodas, ¿me entendés? Bueno, dejate ahí de meter. abrimos un Y ella se paréntesis muy sentía particular que... terrible, Claro. terrible, y dice, pero si yo lo estoy haciendo con todo el amor de mi alma, ¿me entendés? La quiero Bueno, ayudar. pero eso es un buen ejemplo, digamos, ¿no? Lo impune que podemos ser por el amor. Ujú. Y lo difícil que es, porque ahí se da un ejemplo muy claro, porque para vos y para tu hermano, más allá de que quizá también les pasa lo mismo, con tu mamá, digo, son los Ujú. hijos. Y uno como hijo tiene un montón de estrategia y una gimnasia desarrollada para esos padres donde uno se aprende a adaptar más o menos. El que viene de afuera y que tiene otros padres, que tiene otras lógicas, por ejemplo, no sé si era el caso, pero si tu cuñada tuvo padres más retirados, no tan presentes de esa manera, tan invasivos, claro, no solamente no tengo a mi madre que no me hace eso, sino me lo hace mi suegra, que encima es alguien externo, digamos, o sea, es familia, pero no es familia, en ese nivel, digamos. Ujú. No porque la familia no Sí, sea sí, suegra, y le sino dice, que es... me invadís. Por eso me resonaba la palabra invasión, porque se lo dijo, me invadís. Claro, y esto de Y el la otra poner límites, ¿no? De la importancia de poner límites. Porque Ujú. cuida la relación, porque si uno deja que el otro avasalle, o sea, la reacción puede ser retroactiva de parte, en este caso de tu cuñada, mucho más extrema en algún momento. Y eso puede Ujú. poner más en riesgo la relación. Estos límites lo que permiten es le dan la posibilidad, en este caso a tu mamá, de registrar esa forma diferente a la de ella, de preguntar sobre su forma y quizás rearticular otra manera, digamos. O bueno, la clásica relación de suegra-nuera, que a veces no es muy fácil, pero bueno, No, se tuvo que cambiar, se tuvo que cambiar. claro, y bueno, pero eso cuida la relación.
es muy importante, y ni te Tal cuento cual, sí, sí, con los tal hijos lo que pasa con cada abuelo. Cada abuelo que fue crió de una manera diferente, y cada abuelo hace con el nieto lo que le parece, y qué les pasa a los padres con eso, digamos, y cómo los padres le ponen límite a sus propios padres, o no, y ceden. Entonces, yo cedo con mis padres, ¿qué le pasa a mi pareja? Entonces, Sí. después mi pareja cede o le pone límite a sus padres, ¿y qué me pasa a mí? Todo eso, lo que hace en estos casos, ya que doy este ejemplo, en el último lugar están los hijos ahí. Ahí nadie está mirando a los niños, está mirando, ¿Viste? no, le va a pasar a mi mamá, qué le va a pasar a mi papá, o qué va a pasar con mi suegra. Y ahí lo importante son los niños. Y si yo siento como papá o como mamá que mis hijos necesitan esto, yo tengo que cuidar eso. Y a veces eso, obviamente, es todo una, ¿cómo se dice? Viste que como que la ayuda a mí me pasa, bueno, con una persona cercana, que es una ayuda para manipular. Pero entonces uno lo tiene que tomar para que la otra persona no se sienta mal, porque también pasa el que ayuda a ser victimario, porque es cruel que vos no hayas recibido esa ayuda. Bueno, Entonces, eso eso para mí es ya depende psiquiátrico, no sé. eso ya depende de dónde uno se posicione, digamos. Si yo trato al otro como adulto, yo le pongo el límite si siento la necesidad de poner el límite. El otro se puede enojar, mi suegra se puede ofender, mi pareja se puede enojar. Obviamente que pasa eso, cuando uno pone límites pasa eso. Como antes hablaba Carlos, cuando uno le pone un límite a un consultante también pasa eso. Pero eso forma parte de la adultez y del cuidado de la relación. Si no se ponen esos límites, la ayuda corre peligro. De hecho, en la familia el gran problema es ese, que todos quieren ayudar, todos aman al otro, y nadie registra los límites. Y entonces después se dan esas peleas para siempre, y nadie entiende qué pasó, y todos están, pero yo hice lo mejor, y nadie se dio cuenta, porque justamente hay que mirar al otro, hay que mirar lo que el otro necesita, que a veces no es lo que nosotros creemos, a veces no es lo que a nosotros nos gustaría. Y bueno, eso hay que bancárselo, hay que ser respetuosos con eso. Pero si yo lo puedo hacer con el otro, después también, o al revés, lo hago conmigo, lo puedo hacer con el otro, y también respeto que el otro no lo entienda incluso, pero le pongo el límite igual, aunque no lo entienda, ¿qué voy a hacer? No me puedo hacer cargo de eso. Todo eso tiene que ver con una posición adulta de las relaciones. Si estamos todos alineados, obviamente sucede esto de no, para que no se ofenda, y ahí es como que nadie toma la autoridad de decir, bueno, acá esto yo no lo puedo permitir, no necesito esto, y, y punto, digamos, ¿no? Que eso que parece tan simple, lo que acabo de decir, es lo más difícil de hacer, sobre todo en las relaciones afectivas. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere compartir algo? Ya, o si no, vamos a ir cerrando. Eh, bueno, como les decía, como cierre, esta charla está en el contexto un poco de hablar de estos temas, y invitarlos a los que les interese profundizar con un taller que va a durar 3 semanas, que van a tener 4 encuentros de este estilo, y va a haber algunas tareas semanales para que cada uno pueda inspeccionarse en sus roles de ayudar y de ser ayudado por otros. Y bueno, compartirles un poco con más profundidad todavía de estos principios o estos órdenes de la ayuda desde la filosofía de Hellinger, y, y que bueno, puedan tomar esos recursos y repensar, si así lo desean, lo necesitan, de en qué lugares se han posicionado al ayudar, o se suelen posicionar, o qué quisieran cambiar de su forma de ayudar en algunas cuestiones. En lo personal, yo siempre digo que fue uno de los primeros libros, creo que el primero que leí de Hellinger, y a mí me fue, y después cuando fui entrenando la práctica, fue una de las cosas que más me atrajo, ¿no? Sentir un espacio de trabajo que respeta mucho a la persona que necesita ayuda, y que es poco intervencionista, pero a la vez muy efectiva y muy profunda, digamos, ¿no? Y donde se confía en los recursos de cada persona. Y también se tiene una actitud de entrega ante, bueno, lo que no se puede, lo que no está en nuestras manos, ¿no? Más allá de nuestros deseos, que eso, digamos, por ahí es como una de las grandes tareas que todos tenemos, y sobre todo los que trabajamos con personas, lo redoblamos con cada consultante que tenemos,
está en situaciones difíciles que a veces en las cuales no podemos ayudar. Aunque nos gustaría, no se puede a veces. Y eso también es muy importante reconocerlo, porque por ahí otro terapeuta con otros recursos sí puede hacer algo y estamos estorbando ahí si no tenemos los recursos para asistir, digamos. Así que bueno. Una consulta. Sí. Este taller, bueno, un poco para que nos des información, ¿cuándo Sí. se dicta? ¿Qué costo tiene? Empieza el jueves que viene, el sábado. Va a ser encuentros virtuales de este estilo una vez por semana los sábados, y después va a haber otros espacios virtuales pero por otros medios, sobre todo un grupo WhatsApp para mandarles contenido, lecturas y prácticas, meditaciones. ¿En qué horario, Facu? Los Zoom van a tener este horario a las 6 de la tarde. Igualmente hay personas que si por algún motivo no pueden asistir a este encuentro, se les va a enviar la grabación, que va a ser privada, para que vean lo que se estuvo charlando, y después va a haber otros espacios de intercambio, no va a depender solo de esto. Y el valor del taller, si una persona se anota individual, es 1.000 pesos, y si se anotan de a dos, hay como un descuento de 750 cada uno, 1.500 en total, digamos. Bien, gracias. Bueno. Gracias. Bueno, los saludo entonces a todos y cualquier cosa estamos en contacto. Perfecto, gracias. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. Buenas tardes a todos. Hasta luego.